El polvo de Missouri se asentaba sobre botas de cuero gastado. 47 hombres permanecían en silencio absoluto. Ni un caballo se movía, ni un hombre respiraba, porque William Anderson, Bloody Bill Anderson, el guerrillero más temido de los Estados Confederados, estaba mirando una mancha húmeda que se extendía por la punta de su bota derecha. Saliva. Un Jayhawker de Kansas acababa de escupir en sus botas, frente a sus hombres, frente a testigos, y luego había dicho esa palabra, cobarde. Lo que sucedió en los siguientes 11 segundos se convertiría en leyenda en Missouri. Una historia transmitida de generación en generación. Un momento que definió quién era realmente Bloody Bill Anderson. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre esta historia. El Jayhawker no era un soldado cualquiera buscando problemas. Tenía una razón para ese insulto. Una razón muy específica. Sabía algo sobre la hermana de Bill. Volveremos a eso, porque esos 11 segundos no tendrán sentido hasta que entiendas lo que sucedió 18 meses antes, en Kansas City, a una niña de 14 años llamada Josephine Anderson. La guerra civil americana no fue una guerra. Fueron 1000 guerras pequeñas peleadas a través de granjas y bosques y pueblos que nadie fuera de Missouri había escuchado jamás. Pero en ningún lugar. La guerra fue más personal que en la frontera Kansas-Missouri. Esto no era sobre política, no era sobre esclavitud, era sobre venganza. Los Jayhawkers venían de Kansas, se llamaban a sí mismos luchadores por la libertad, leales a la Unión, pero para la gente de Missouri eran asaltantes, asesinos, hombres que quemaban granjas y asesinaban familias y lo llamaban patriotismo. Los Bushwhackers venían de Missouri, se llamaban a sí mismos defensores, guerrilleros confederados, pero para la gente de Kansas eran terroristas, forajidos, hombres que masacraban pueblos y arrancaban cueros cabelludos y lo llamaban justicia. Ambos lados tenían algo de razón. Ambos lados eran completamente brutales y atrapadas entre ellos estaban familias como los Anderson. William Anderson nació en 1840 en Hopkins County, Kentucky. Su padre era granjero, su madre era tranquila y amable. Tenía 2 hermanas, Mary Ellen y Josephine, por todos los relatos. Bill Anderson era un niño normal. No hay evidencia de que fuera violento de niño, ningún signo del monstruo en que se convertiría. Trabajaba en granjas, ayudaba a su padre, protegía a sus hermanas como cualquier hermano mayor haría. En 1857, la familia se mudó al territorio de Kansas. Bill tenía 17 años. Su hermana Josephine tenía 11. Durante 5 años vivieron en paz y luego llegó la guerra. La familia Anderson cometió un error que les costaría todo. Vivían en Kansas, pero sus simpatías estaban con Missouri, con el sur. Esto no era inusual. Miles de familias de Kansas sentían lo mismo, pero en 1862, elegir el lado equivocado significaba la muerte. Los Jayhawkers vinieron primero. El padre de Bill fue asesinado en una disputa esa primavera. Las circunstancias exactas no están claras. Algunos dicen que fue defensa propia, algunos dicen asesinato. Lo que es seguro es que Arthur Anderson murió y su familia quedó vulnerable. Bill tenía 22 años, tenía una opción: huir o pelear. Eligió pelear. Bill Anderson no se convirtió en Bloody Bill de la noche a la mañana. Se unió a los Raiders de Quantrill en el verano de 1862. William Clark Quantrill ya era legendario. Un ex maestro de escuela convertido en líder guerrillero confederado que había organizado la fuerza de combate irregular más efectiva que el sur había visto jamás, bajo Quantrill. Bill aprendió todo: cómo cabalgar rápido, disparar más rápido,
desaparecer en la naturaleza de Missouri antes de que la caballería de la Unión pudiera reaccionar. Aprendió a pelear como un fantasma, atacando sin aviso y desvaneciéndose en el humo. En pocos meses, Bill Anderson había demostrado su valor. Era frío bajo el fuego, preciso con la pistola, temerario en una carga. Pero aún no era Bloody Bill. Era solo un joven peleando una guerra. Un joven con algo que proteger. Sus hermanas, Mary Ellen y Josephine, se habían quedado en Kansas City después de que su padre murió. Eran civiles. Se suponía que estaban a salvo. No estaban a salvo. En el verano de 1863, el ejército de la Unión tomó una decisión que crearía un monstruo. El general Thomas Ewing emitió lo que se conoció como Orden General número 10. Bajo esta orden, las fuerzas de la Unión estaban autorizadas a arrestar a las parientes femeninas de guerrilleros confederados conocidos. La lógica era simple. Si no podías atrapar a los bushwhackers, podías capturar a sus familias, usarlas como rehenes, forzar la rendición. Josephine Anderson tenía 14 años. Mary Ellen Anderson tenía 19. Fueron arrestadas en julio de 1863, junto con docenas de otras mujeres, hermanas y madres y esposas de guerrilleros de Missouri. Fueron llevadas a Kansas City y encarceladas en un edificio de 3 pisos en Grand Avenue. Bill Anderson se enteró de su arresto 2 días después. No había nada que pudiera hacer. Era un hombre buscado. Cabalgar hacia Kansas City significaba la muerte. Todo lo que podía hacer era esperar y tener esperanza y planear. Pero algo estaba mal con ese edificio. El edificio en 1409 Grand Avenue había sido condenado antes de que la Unión moviera prisioneras adentro. Era estructuralmente inestable, las paredes se estaban agrietando, los cimientos se estaban moviendo. Los oficiales locales habían advertido que era peligroso. La Unión encarceló a las mujeres ahí de todas formas. El 13 de agosto de 1863, el edificio colapsó. 5 mujeres murieron instantáneamente, incluyendo Josephine Anderson. Tenía 14 años. Mary Ellen Anderson sobrevivió, pero sus piernas quedaron aplastadas. Nunca volvería a caminar correctamente. Los oficiales de la Unión afirmaron que fue un accidente, una trágica coincidencia, mala suerte. Pero los testigos contaron una historia diferente. Dijeron que habían visto guardias removiendo vigas de soporte del sótano en los días antes del colapso. Dijeron que el edificio había sido debilitado deliberadamente. La verdad nunca ha sido probada de ninguna manera. Pero Bill Anderson sabía lo que él creía. Bill Anderson recibió la noticia de la muerte de su hermana 3 días después del colapso. Un sobreviviente describió lo que sucedió después. No grito, no lloro. Se quedó muy quieto por un largo tiempo. Cuando finalmente levantó la mirada, algo era diferente en sus ojos. Algo que había sido humano se había ido. Ese sobreviviente testificó después. Sus ojos estaban muertos, como mirar dentro de 2 agujeros en la tierra. Cualquier cosa que Bill Anderson había sido antes de ese momento. Ya no era ese hombre. Bill pidió el vestido de su hermana. Alguien lo había salvado de los escombros, rasgado, ensangrentado, cubierto de polvo. Bill tomó ese vestido, lo dobló cuidadosamente, lo colocó en su alforja, lo llevaría con él cada día por el resto de su vida. Una semana después de la muerte de su hermana, Bill Anderson cabalgó hacia Lawrence, Kansas, con los Raiders de Quantrill. La masacre de Lawrence, 21 de agosto de 1863. 400 guerrilleros descendieron sobre el pueblo al amanecer. Lo que siguió fueron 4 horas de matanza sistemática. Cada hombre y niño en edad militar debía ser fusilado. Esas eran las órdenes.
164 civiles murieron esa mañana. Bill Anderson estaba al frente de la carga. Este fue el día en que nació Bloody Bill. Después de Lawrence, Bill Anderson se separó de Quantrill, formó su propia banda, sus propias reglas, sus propios métodos. Dejó de tomar prisioneros. Comenzó a llevar la cuenta. Los cueros cabelludos comenzaron a aparecer en su silla, uno por cada soldado de la Unión asesinado. Algunos hombres decían que trenzaba cabello humano en las riendas de su caballo. Otros decían que mantenía un libro de registros, un libro con nombres y fechas y ubicaciones. Para el verano de 1864, Bill Anderson tenía 53 cueros cabelludos en su silla, cada uno, decía él, era por Josephine. Había algo más que Bill guardaba. No era conocimiento común. Solo unos pocos de sus hombres más cercanos lo sabían. Alrededor de su cuello, en un cordón de cuero, Bill llevaba un pequeño relicario. Dentro del relicario había una pintura en miniatura, un retrato de Josephine, 14 años, cabello castaño claro, ojos que parecían demasiado viejos para su cara. Bill miraba ese retrato antes de cada batalla. Nunca hablaba de ello, pero uno de sus hombres, un guerrillero llamado Archie Clement, describió después lo que vio. Antes de atacar Centralia, vi a Bill sacar ese relicario. Lo miro por unos 30 segundos. Sus labios se movían, pero no pude escuchar lo que decía. Cuando lo guardo y me miro, sonrío. Fue la sonrisa más fría que jamás vi en una cara humana. Este detalle importará después. Recuerda el relicario. Recuerda el retrato de Josephine. Porque lo que sucedió en esos 11 segundos comenzó cuando Bill tocó ese relicario. Septiembre de 1864. Missouri estaba ardiendo. Las fuerzas de la Unión habían estado tratando de capturar a Bill Anderson por más de un año. Habían enviado caballería, infantería, unidades especiales entrenadas específicamente para cazar guerrilleros. Todos habían fracasado. Bill era un fantasma. Atacaba sin aviso, mataba sin piedad y desaparecía en las colinas de Missouri antes de que alguien pudiera reaccionar. Pero incluso los fantasmas necesitan suministros. Ese septiembre, Bill y sus hombres cabalgaron hacia el río Missouri. Necesitaban munición, caballos, información y necesitaban recordarle a Missouri quién controlaba estos caminos. El pueblo era pequeño, quizá 50 edificios, una tienda general, una herrería, un salón que servía como punto de encuentro no oficial para cualquiera que pasara. Bill Anderson entró cabalgando con 30 de sus hombres. No se estaban escondiendo. Vestían gris confederado abiertamente. Sus pistolas eran visibles. Los cueros cabelludos en la silla de Bill también eran visibles. La gente de Missouri sabía quién era. La mayoría lo apoyaba. Para ellos, Bill Anderson no era un monstruo, era un defensor. Un hombre que peleaba de vuelta cuando la Unión quemaba sus granjas y mataba a sus familias. Pero no todos en ese pueblo eran de Missouri. El Jayhawker estaba sentado en una mesa afuera del salón cuando Bill llegó. Era alto, delgado, quizá 30 años. Vestía los restos de un uniforme de la Unión, pero estaba descolorido y rasgado. No era ejército regular, era un Redleg. Los Redlegs eran una unidad de milicia de Kansas, conocida por una brutalidad que impactaba incluso a otros soldados de la Unión. Asaltaban granjas de Missouri, mataban civiles, tomaban lo que querían y quemaban lo que no. Este Redleg en particular había estado en Missouri por 3 semanas, explorando, observando, esperando actividad confederada para reportar. Reconoció a Bill Anderson inmediatamente. Cualquiera lo haría. Los cueros cabelludos, los ojos fríos, la manera en que cada hombre en el grupo lo miraba como si fuera algo más que humano. El Redleg
Debió haberse quedado callado, debió haber dejado pasar a Bill, pero había algo más que lo impulsaba, algo que Bill aún no sabía. El Redleg había estado en Kansas City el día que el edificio colapsó. Había sido uno de los guardias. Bill desmontó frente a la tienda general. Sus hombres se dispersaron. Algunos fueron a la herrería, algunos al salón. Otros vigilaban los caminos. Procedimiento estándar para una banda guerrillera en territorio hostil. Bill caminó hacia la tienda. El Redleg se puso de pie. «Bill», dijo uno de sus hombres, con tono de advertencia en su voz. Pero Bill ya lo había visto. Esos ojos fríos y muertos se movieron a la cara del Redleg, a su uniforme, a las polainas de cuero rojo que les daban su nombre a los Redlegs. Ninguno de los dos habló, por quizá 10 segundos. Solo se miraron el uno al otro. Todo el pueblo quedó en silencio. La gente retrocedió de las ventanas. Los niños fueron llevados adentro. Todos sabían lo que estaba a punto de suceder, o creían saberlo. El Redleg dio 3 pasos hacia adelante. Se detuvo a unos 2 metros de Bill Anderson, y luego, lentamente, deliberadamente, escupió. La saliva golpeó la bota derecha de Bill, se extendió por el cuero como una mancha de desprecio. Bill no se movió, sus hombres no se movieron. El Redleg sonrió y luego dijo la palabra que lo mataría. «Cobarde». Su voz fue lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Dicen que eres el hombre más peligroso de Missouri», dijo. «Dicen que mataste a 100 hombres. Les arrancaste el cuero cabelludo como un salvaje indio». Hizo una pausa. «Pero yo sé lo que realmente eres. Eres un cobarde que se esconde en el bosque y asesina a hombres dormidos. No eres un soldado, eres un perro». Bill aún no se había movido. Y aquí es donde la historia se convierte en leyenda. Porque el Redleg dijo 3 palabras más, 3 palabras que lo cambiaron todo. Recuerda esas 3 palabras de la premisa. Estamos a punto de descubrir cuáles eran. La mano de Bill se movió, no hacia su pistola. Todos esperaban que desenfundara, que le disparara al Redleg donde estaba parado. Eso era lo que Bloody Bill Anderson hacía. Esa era su reputación. Pero su mano no fue a su funda, fue a su cinturón, a una vaina de cuero detrás de su cadera, a un cuchillo Bowie con una hoja de 30 centímetros. Las 3 palabras que el Redleg dijo. «Yo la conozco». Eso fue todo lo que dijo. «Yo la conozco». Y Bill Anderson entendió inmediatamente lo que quería decir. Josephine, este hombre había conocido a su hermana, este hombre había estado ahí. En el edificio, en Grand Avenue, la mandíbula de Bill se tensó. Sus ojos, esos ojos vacíos y muertos, brillaron con algo que no había estado ahí en meses. Rabia, rabia pura, enfocada, incandescente. Lo que sucedió después tomó exactamente 11 segundos. Los testigos relatarían después cada momento. Sus relatos fueron notablemente consistentes. Esto no era algo que nadie olvidara. Segundo 1. La mano de Bill se cerró alrededor del mango del cuchillo. Segundo 2. Lo saco de la vaina. La hoja atrapó el sol de la tarde. Segundo 3. El Redleg se dio cuenta de su error. Su mano se movió hacia su propia pistola, demasiado lento. Segundo 4. Bill dio un paso adelante, una zancada larga. Segundo 5. El cuchillo entró en el pecho del Redleg, justo debajo del esternón, inclinado hacia arriba. Segundo 6. La mano izquierda de Bill agarró el hombro del Redleg, manteniéndolo erguido. Segundo 7. Giró la hoja. Segundo 8. La boca del Redleg se abrió. Ningún sonido salió. Sus ojos estaban abiertos con algo más allá del miedo. Segundo 9. Bill sacó el cuchillo. Segundo 10. El Redleg colapsó. Su cuerpo golpeó el polvo de Missouri. Segundo 11. Bill Anderson limpió la hoja en la pierna de su pantalón. Miro hacia abajo al hombre moribundo y hablo las únicas palabras que diría. Ella tenía 14 años.
El Redleg aún no estaba muerto. Yacía en el polvo, la sangre extendiéndose debajo de él. Pero aún respiraba, aún mirando hacia arriba a Bill Anderson con ojos que comenzaban a perder el enfoque. Bill se agachó junto a él. Nadie más se movió. «¿Quieres saber por qué me llaman Bloody Bill?», dijo en voz baja. Su voz era casi gentil. Era la voz de un hombre explicando algo simple a un niño. Metió la mano dentro de su camisa, sacó el relicario, lo abrió. Le mostró al hombre moribundo el retrato de Josephine Anderson. «Era mi hermana», dijo Bill. «Tenía 14 años y murió en ese edificio. El que ayudaste a custodiar, el que ayudaste a destruir». El Redleg intentó hablar. Sus labios se movieron. Ninguna palabra salió. Bill lo vio morir. Tomó otros 4 minutos. Cuando terminó, Bill se puso de pie. Miró a sus hombres, miró a los habitantes del pueblo observando desde ventanas y puertas. No necesitaba explicar. Todos entendieron. Pero la historia no termina con la muerte del Redleg, porque lo que Bill Anderson hizo después, lo que sucedió con el cuerpo, eso nunca fue registrado oficialmente en ningún informe militar. La Unión después negaría que sucedió, pero los testigos recordaban. Bill se volvió hacia Archie Clement. Archie tenía 17 años, pequeño, vicioso, completamente leal a Bill Anderson. «El caballo», dijo Bill. Archie entendió inmediatamente, en minutos. El cuerpo del Redleg estaba atado a un caballo, no montándolo, colgando sobre la silla, boca abajo, brazos colgando. Bill tomó un pedazo de papel de la tienda general. Escribió algo en él, lo clavó en la espalda del Redleg. Luego golpeó al caballo. Lo envió caminando hacia el camino que llevaba a Kansas. El papel decía 2 palabras: Kansas City, nada más. Era un mensaje. No solo para la Unión, no solo para los Jayhawkers, para todos. Bill Anderson recordaba, Bill Anderson sabía quién era responsable y Bill Anderson los encontraría, uno por uno, hasta que la deuda estuviera pagada. Había un joven observando ese día. Tenía 19 años, delgado y de ojos azules y ya desarrollando una reputación como uno de los mejores tiradores en la banda de Bill. Su nombre era Jesse James. Jesse después se convertiría en el forajido más famoso de la historia americana. Robaría bancos y trenes. Se convertiría en una leyenda que duró más que la guerra civil por décadas. Pero en septiembre de 1864, era solo un joven guerrillero aprendiendo de los mejores. Y lo que aprendió ese día, nunca lo olvidó. Años después, cuando le preguntaron a Jesse sobre su tiempo con Bloody Bill Anderson, describiría este momento. «Vi mucha matanza en la guerra», dijo Jesse. «Hice mi parte, pero ese día, viendo a Bill con ese Jayhawker, entendí algo. Esto no era sobre la guerra, no realmente, era sobre algo más profundo, algo personal». Hizo una pausa. Bill no estaba matando soldados, estaba matando a los hombres que mataron a su hermana, a cada uno que pudiera encontrar, y no pararía hasta que se le acabaran las balas o a ellos se les acabaran los hombres. Esa fue la lección que Jesse James aprendió. La venganza era paciente, la venganza era enfocada. La venganza no terminaba hasta que el trabajo estuviera hecho. Fue una lección que moldearía la historia americana por los siguientes 20 años. La noticia de lo que sucedió en ese pueblo de Missouri se extendió rápidamente. Para los guerrilleros confederados, Bill Anderson se volvió aún más legendario. Este era un hombre que no sacaría una pistola por un insulto. Usaría su cuchillo, te miraría a los ojos mientras lo hacía, se tomaría su tiempo. Para las fuerzas de la Unión, Bill Anderson se convirtió en una obsesión. El general Thomas Ewing, el mismo hombre que había ordenado el encarcelamiento de las mujeres en Kansas City, puso una recompensa por la cabeza de Bill, $5,000, vivo o muerto.
Era una suma enorme, más de lo que la mayoría de los soldados ganarían en 10 años. No importó, Bill Anderson continuó cabalgando. 6 semanas después del incidente con el Red Leg, Bill Anderson llevó a sus hombres al pueblo de Centralia, Missouri. Era el 27 de septiembre de 1864. Lo que sucedió ahí se convertiría en uno de los eventos más infames de toda la guerra civil. Pero esa no es esta historia. Esta historia es sobre 11 segundos, sobre un Jayhawker que escupió en las botas del hombre equivocado, sobre el momento en que las palabras se convirtieron en armas y las armas se convirtieron en leyenda. Uno de los hombres de Bill intentó después explicar lo que vio en los ojos de Bill durante esos 11 segundos. Su nombre era George Todd. Había cabalgado con guerrilleros desde que comenzó la guerra. Había visto hombres matar con rabia. Había visto hombres matar a sangre fría. Había visto todo tipo de matanza que la guerra fronteriza producía. Pero lo que vio en Bill Anderson ese día fue diferente. No era rabia, dijo Todd. Eso es lo que la gente no entiende. Bill no estaba enojado. Era preciso, como un hombre haciendo un trabajo que había hecho 1000 veces, como un artesano. Todd pausó, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La mayoría de los hombres matan porque tienen que hacerlo, o porque tienen miedo, o porque la sangre está caliente y no pueden detenerse. Bill mataba porque era necesario. Cada muerte era un pago hacia una deuda que nunca podría ser satisfecha. Sacudió la cabeza. Vi muchos hombres morir en esa guerra. Mate a los míos. Pero Bill Anderson era diferente. Ya estaba muerto por dentro. Lo que veíamos caminando. Ese ya no era realmente Bill. Era otra cosa, algo que la Unión creó cuando mataron a su hermana. Hay una pregunta que los historiadores aún debaten. ¿Qué habría pasado si el edificio en Kansas City no hubiera colapsado? ¿Qué habría pasado si Josephine Anderson hubiera vivido? ¿Habría existido Bloody Bill en absoluto? Algunos argumentan que Bill siempre fue violento, que la guerra simplemente reveló lo que ya estaba dentro de él, que la muerte de Josephine fue una excusa, no una causa. Otros argumentan que Bill Anderson era un joven normal hasta agosto de 1863, que cada atrocidad que cometió, cada cuero cabelludo, cada mutilación, fue una respuesta directa a lo que le hicieron a su familia. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. La guerra cambia a los hombres. La perdida cambia a los hombres. La guerra fronteriza de Missouri fue particularmente brutal, particularmente personal, particularmente interminable. Bill Anderson fue tanto un producto de esa guerra como una fuerza que la moldeó. Pero una cosa es segura. Después de agosto de 1863, no había vuelta atrás. El Red Leg que escupió en las botas de Bill nunca fue identificado oficialmente. Los registros de la Unión no lo mencionan. Ningún nombre, ninguna designación de unidad, nada. Pero las historias locales cuentan algo diferente, según los testigos. El hombre se llamaba Thomas Caldwell. Tenía 31 años. Había estado estacionado en Kansas City como guardia de prisión. Había sido reasignado a tareas de reconocimiento después del colapso del edificio, si realmente ayudó a debilitar los cimientos del edificio, o si simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Es desconocido. Lo que se sabe es que reconoció a Bill Anderson, y Bill Anderson reconoció lo que él representaba. Chitty. Un detalle ha desconcertado a los historiadores por más de un siglo. Porque hablo el Red Leg. Sabía quién era Bill Anderson. Conocía la reputación. Tenía que saber que insultar a un hombre con 53 cueros cabelludos en su silla no era probable que terminara bien.
Algunos sugieren que estaba borracho, otros sugieren que era suicida, pero la explicación más probable, según aquellos que estudiaron la guerra fronteriza de Missouri, es algo más simple: desprecio. Los Jayhawkers genuinamente creían que eran el lado justo. Creían que los Bushwhackers eran criminales y terroristas. Creían que un hombre de la Union, incluso rodeado de enemigos, tenía autoridad moral. El Red Leg probablemente pensó que Bill no actuaría, no en un pueblo lleno de testigos, no a plena luz del día, no por palabras. Estaba equivocado. Hay una cosa más que debes saber sobre esos 11 segundos. Uno de los hombres de Bill, un guerrillero cuyo nombre se ha perdido en la historia, casi intervino. Después describió lo que sucedió cuando el Jayhawker escupió. Casi di un paso adelante, casi me puse entre ellos. No sé por qué. Tal vez pensé que Bill simplemente le dispararía. Tal vez pensé que deberíamos interrogarlo primero, descubrir lo que sabía. El guerrillero pausó, pero luego vi los ojos de Bill y me detuve porque me di cuenta de algo. Este no era mi lugar para interferir. Esto era algo entre Bill y ese hombre, algo que había comenzado en Kansas City, algo que solo terminaría de una manera. Sacudió la cabeza. Lo he pensado muchas veces desde entonces. ¿Qué habría pasado si lo hubiera detenido? ¿Qué habría pasado si le hubiera dado a ese Jayhawker una oportunidad de explicarse? Miro hacia otro lado, pero aquí está la verdad. No habría importado. Bill iba a matar a ese hombre desde el momento en que reconoció el uniforme, la saliva, las palabras. Solo lo hicieron personal, le dieron significado. El cuerpo fue encontrado 3 días después. Una patrulla de la Unión descubrió al caballo vagando por un camino cerca de la frontera de Kansas. El cadáver del Red Leg aún estaba atado sobre la silla. La nota aún estaba clavada en su espalda. Kansas City. Los comandantes de la Unión estaban furiosos. Esto no era solo una muerte, era un mensaje, una declaración, prueba de que Bill Anderson podía atacar en cualquier lugar, a cualquiera, en cualquier momento. La búsqueda de Bill se intensificó, más unidades de caballería fueron asignadas, más exploradores desplegados, más recompensas ofrecidas. Tomaría otras 6 semanas, pero eventualmente la Unión encontraría a Bill Anderson. Y cuando lo hicieran, no le mostrarían más piedad de la que él había mostrado a ese Red Leg en el polvo de Missouri. 26 de octubre de 1864. Bill Anderson y sus hombres fueron emboscados cerca de Albany, Missouri. Sucedió rápido. Una fuerza de la Unión de 300 soldados había estado esperando. Tenían inteligencia sobre los movimientos de Bill. Sabían dónde estaría cuando Bill cargó, como siempre cargaba. Estaban listos. 2 balas golpearon a Bill Anderson, una en la cabeza. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Tenía 24 años. Los soldados de la Unión no enterraron a Bill Anderson. Llevaron su cuerpo a Richmond, Missouri. Lo apoyaron en la plaza del tribunal. Ataron una soga alrededor de su cuello y lo exhibieron como un trofeo por 3 días. Soldados de la Unión y ciudadanos leales vinieron a ver el cuerpo de Bloody Bill Anderson. Algunos le escupieron, algunos apuñalaron el cadáver con cuchillos. Las mujeres vinieron con tijeras para cortar pedazos de su ropa, recuerdos del monstruo. Al 3er día, alguien le cortó la cabeza. Hay informes contradictorios sobre lo que sucedió con ella después. Algunos dicen que fue conservada en vinagre y exhibida. Otros dicen que fue destruida. La verdad se ha perdido. Pero incluso en la muerte, Bill Anderson no había terminado, porque los hombres que había entrenado, los jóvenes guerrilleros que habían cabalgado con él,
sobrevivieron. Jesse James estaba entre ellos. Frank James estaba entre ellos. Cole Younger estaba entre ellos. Estos jóvenes tomaron todo lo que Bill Anderson les había enseñado y lo llevaron a tiempos de paz. Robos de bancos, robos de trenes, tiroteos con la ley, leyendas que definirían el oeste americano por las siguientes 2 décadas. Cada vez que Jesse James sacaba una pistola, cada vez que miraba a un hombre a los ojos antes de jalar el gatillo, estaba usando lecciones aprendidas de Bloody Bill Anderson, incluyendo lo que aprendió ese día en Missouri, cuando un Jayhawker escupió en las botas de Bill y se arrepintió por exactamente 11 segundos. Hay una pregunta moral en el corazón de esta historia. ¿Era Bill Anderson un monstruo? La Unión dijo que sí, absolutamente, inequívocamente. Era un terrorista, un asesino, un hombre que arrancaba cueros cabelludos a los soldados y trenzaba su cabello en la crin de su caballo. La Confederación dijo que no. Era un héroe, un defensor, un hombre que peleaba contra las atrocidades de la Unión con el único lenguaje que entendían. La verdad es complicada. Bill Anderson hizo cosas terribles. Esto es innegable. Solo Centralia. 23 soldados desarmados ejecutados. Es suficiente para condenarlo por cualquier estándar. Pero Bill Anderson también fue creado por cosas terribles. La muerte de su padre, el encarcelamiento de sus hermanas, el colapso de ese edificio que mató a Josephine. No podemos excusar en lo que se convirtió, pero podemos entender por qué se convirtió en eso. 160 años después, la gente todavía discute sobre Bill Anderson. Estaba justificado, estaba loco, era un producto de sus tiempos o un monstruo que habría emergido de todas formas. El debate no tiene resolución, pero ese Jayhawker en Missouri, el que escupió en las botas de Bill, él descubrió la respuesta de la manera difícil, en 11 segundos, con una hoja de 30 centímetros, en el polvo de una tarde de Missouri. Déjame contarte más sobre lo que los testigos vieron, porque los 11 segundos son solo parte de la historia, lo que sucedió antes, lo que sucedió después. Ahí es donde realmente vive la verdad. La mañana de ese encuentro comenzó como cualquier otra incursión. Bill Anderson despertó antes del amanecer. Sus hombres ya se estaban moviendo, revisando pistolas, ensillando caballos. Había una rutina en la vida guerrillera, un ritmo que mantenía vivos a los hombres. Bill caminó hacia el arroyo detrás de su campamento. Se salpicó agua en la cara y luego, como hacia cada mañana, sacó el relicario. Josephine lo miraba desde el pequeño retrato. Para siempre 14 años. Para siempre congelada en ese momento antes de que todo cambiara. Bill tocó la imagen con su pulgar. No habló. Nunca le hablaba al retrato. Eso era una ficción creada por gente que no lo conocía. Bill Anderson no era sentimental, no era blando. Llevaba ese relicario por una razón y solo una razón, para recordarse a sí mismo por qué estaba haciendo esto. Cada mañana, cada día, por 18 meses. El relicario volvió a entrar en su camisa. Bill fue a buscar su caballo. Había 32 hombres en la banda de Bill ese día. No todos sobrevivirían el año. Archie Clement estaba ahí, el pequeño adolescente vicioso que adoraba a Bill como a un hermano mayor. Archie llegaría a ser famoso por derecho propio. Un terror para las fuerzas de la Unión, incluso después de que la guerra terminara. Jesse James estaba ahí, 19 años, ya desarrollando la precisión fría que lo haría una leyenda. Jesse raramente hablaba, observaba, aprendía, esperaba. Frank James también estaba ahí, mayor que Jesse por 4 años, más cauteloso, más reflexivo. Frank entendía que la guerra no podía durar para siempre.
Ya estaba pensando en lo que vendría después, y había otros, nombres que la historia ha olvidado en su mayoría, hombres que cabalgaban con Bloody Bill por sus propias razones, venganza por granjas quemadas, venganza por padres asesinados, venganza por hermanas y madres y esposas tomadas por las fuerzas de la Unión. Bill Anderson los entendía a todos, porque Bill Anderson era todos ellos. El viaje al pueblo tomó 3 horas. Se movieron cuidadosamente a través del bosque de Missouri, vigilando patrullas de la Unión, escuchando el sonido de la caballería. Bill cabalgaba al frente, siempre cabalgaba al frente. Algunos líderes guerrilleros se quedaban en el medio de sus columnas, protegidos, a salvo. Pero Bill creía que un líder debía ser el primero en el peligro, el primero en enfrentar lo que estuviera esperando. Era esta valentía lo que inspiraba a sus hombres, y esta valentía lo que eventualmente lo mataría. Cuando llegaron al borde del pueblo, Bill levantó la mano. La columna se detuvo. Bill estudió los edificios, las calles, la gente moviéndose entre ellos. Buscaba uniformes de la Unión, buscaba caballos que no pertenecieran, buscaba cualquier cosa que sugiriera una trampa. Archie Clement cabalgó a su lado. «Se ve tranquilo», dijo Archie. Bill asintió lentamente, quizá demasiado tranquilo. Se quedaron ahí por unos 5 minutos, observando, esperando. Bill era paciente cuando la paciencia era necesaria. No había sobrevivido 3 años de guerra guerrillera apurándose hacia situaciones desconocidas. Finalmente, pareció satisfecho. «Entramos», dijo. «Aproximación estándar. La mitad a la herrería, la mitad a la tienda. Vigilen los caminos. Miro a sus hombres y manténganse cerca de sus caballos». La primera persona en notarlos fue un niño, quizá 12 años. Llevaba cubetas de agua del pozo del pueblo. Dejó caer ambas cubetas cuando vio a los jinetes. «Bill Anderson», dijo el nombre como si fuera una maldición o una oración, quizá ambas. El niño corrió. Bill lo vio irse. No sonrió, no reaccionó, solo archivó la información. El pueblo sabía que estaba aquí ahora. Eso estaba bien, eso era esperado. Bill desmontó frente a la tienda general, le entregó las riendas a uno de sus hombres y entró. La tienda general estaba oscura después del brillo del sol de Missouri. Bill se quedó en la entrada por un momento, dejando que sus ojos se ajustaran. El dueño de la tienda estaba detrás del mostrador, un hombre mayor, barba gris, manos que temblaban ligeramente. «Señor Anderson», dijo el hombre. Bill asintió. «Necesito munición, pólvora, plomo si tiene». El dueño de la tienda dudó. «Yo. Tuvimos una patrulla de la Unión la semana pasada. Se llevaron la mayor parte de lo que tenía». Bill lo miró. El silencio se extendió. Finalmente, Bill habló. «Revise el cuarto de atrás». El dueño de la tienda tragó saliva. «Sí, señor». Desapareció a través de una cortina detrás del mostrador. Bill sabía que había más munición. Siempre había más munición. Los dueños de tiendas en Missouri aprendieron temprano a esconder sus suministros de ambos lados. La Unión tomaba lo que quería como requisición de guerra. Los confederados tomaban lo que querían como requisición de guerra. La diferencia era, Bill pagaba, siempre. Dejaba dinero en el mostrador por todo lo que tomaba. Los comandantes de la Unión lo llamaban teatro. Decían que Bill estaba comprando lealtad con oro robado. Quizá tenían razón, pero los granjeros de Missouri recordaban quién pagaba y quién no. Bill todavía estaba en la tienda cuando el alboroto comenzó afuera. Escuchó voces primero, alzadas, enojadas. Luego uno de sus hombres apareció en la puerta. «Bill, hay un Jayhawker». Bill terminó de cargar munición en su alforja. Solo uno. Bill asintió. Salió de la tienda.
hacia la luz del sol de Missouri, hacia los últimos 11 segundos de la vida de un hombre. Hay un cementerio en Richmond, Missouri. Bill Anderson está enterrado ahí. La tumba es modesta, una pequeña lápida, ningún gran monumento, por décadas. La tumba no tenía marca. Nadie quería admitir que sabían dónde estaba enterrado. Nadie quería ser asociado con el guerrillero más temido en la historia de Missouri. Pero eventualmente, una lápida apareció. William T. Anderson, 1840-1864. Eso es todo lo que dice. El edificio en Kansas City, donde Josephine murió, ya no existe. El sitio fue despejado. Otros edificios se levantaron. La ciudad se expandió. No hay marca, ningún memorial, ningún reconocimiento de que 5 mujeres murieron ahí en 1863. Solo concreto y tráfico y gente que no tiene idea de lo que sucedió en ese lugar. A veces, la historia está enterrada tan profundo que incluso la ubicación olvida. Pero el legado de Bloody Bill Anderson no puede ser enterrado. Cada película del oeste con un forajido de ojos fríos. Ese es el legado de Bill. Cada historia de venganza en el viejo oeste. Ese es el legado de Bill, la imagen del pistolero que no muestra piedad, que mata sin vacilar, que opera por un código que la sociedad civilizada no puede entender. Esa imagen nació en Missouri, en el caos de la guerra civil, en el dolor de un joven que perdió a su hermana. ¿Era Bill Anderson un héroe? No, por ninguna definición razonable. Mató a hombres desarmados, arrancó cueros cabelludos de cuerpos, cometió atrocidades que serían crímenes de guerra bajo la ley moderna. ¿Era Bill Anderson un villano? Sí, también sí, pero era un villano creado por villanos. Los hombres que encarcelaron a sus hermanas, los hombres que permitieron que ese edificio colapsara, los hombres que exhibieron sus muertes como advertencia a otras familias confederadas. Ellos crearon a Bloody Bill Anderson. Ellos desataron algo que no podían controlar. Ellos pagaron el precio. Hay una pregunta con la que quiero dejarte. Si tu hermana muriera a los 14 años, aplastada en un edificio que nunca debió haber albergado prisioneras, asesinada por hombres que se suponía debían proteger a los civiles, ¿en qué te convertirías? ¿Dónde está la línea entre el dolor y la locura? Entre la justicia y la venganza, entre defenderse y convertirse en el mismo monstruo al que te opones. Bill Anderson cruzó esa línea, pero la línea misma, esa existe en todos nosotros, en las circunstancias correctas, con las pérdidas correctas. Cualquiera podría cruzarla. Eso es lo más aterrador de esta historia. No lo que era Bill Anderson, sino en lo que cualquiera de nosotros podría convertirse. El sol de Missouri se puso esa tarde. El polvo se asentó sobre la sangre. Un caballo llevó su mensaje hacia Kansas y Bloody Bill Anderson, el hombre más temido de Missouri, volvió a montar su caballo y cabalgó hacia la leyenda. 11 segundos. Eso es cuanto tomó matar a un hombre que escupió en sus botas. Pero la verdad es, ese Jayhawker estaba muerto desde el momento en que se puso el uniforme, desde el momento en que tomó un puesto en Kansas City, desde el momento en que se convirtió en parte del sistema que mató a Josephine Anderson. La saliva, la palabra, el cuchillo. Esos eran solo las formalidades. El veredicto fue decidido 18 meses antes, en un edificio que colapsaba, en los gritos de una niña de 14 años, en el sonido de la humanidad de un joven muriendo junto con su hermana. La historia no nos da respuestas ordenadas, nos da historias, historias de hombres que hicieron cosas terribles por razones comprensibles, historias de venganza que creó más venganza, historias de heridas que nunca sanaron. La historia de Bill Anderson es una de esas. Un joven se convirtió en monstruo, un monstruo creó otros monstruos. Esos monstruos moldearon una nación,
para bien o para mal. Ese es el legado de Bloody Bill Anderson, un legado que comenzó con una nina de 14 años y terminó con una hoja de 30 centímetros en una tarde de Missouri. 11 segundos, 160 años, y todavía estamos tratando de entender. Si has visto hasta aquí, acabas de presenciar uno de los capítulos más oscuros de la historia americana. Historias como esta, las que no enseñan en la escuela, toman tiempo para investigar y contar correctamente. Cuando haces clic en Super Thanks, no solo estás apoyando un canal, estás diciendo: esta historia importa. Cada contribución nos ayuda a descubrir más historias olvidadas del pasado de América. Gracias por valorar este trabajo, que realmente impulsó a Bill Anderson. El dolor o la locura. ¿Puede alguna pérdida justificar en lo que se convirtió? Si tu hermana hubiera muerto en ese edificio, aplastada a los 14 años por hombres que se suponía debían proteger a los civiles, ¿qué habrías hecho tú? No hay respuesta fácil. La historia no es blanco y negro. A veces es rojo sangre. Comenta abajo y dime: ¿era Bill Anderson un monstruo o un producto de tiempos monstruosos? Leo cada comentario y quiero saber lo que piensas. El sol de Missouri se puso sobre un pueblo tranquilo esa tarde. El polvo eventualmente se asentó sobre la sangre. El caballo llevó su mensaje hacia Kansas y Bloody Bill Anderson, el hombre más temido de Missouri, volvió a montar su caballo y se alejó. Le quedaban 18 días de vida, no lo sabía, pero no le habría importado, porque para Bill Anderson, la vida había terminado 18 meses antes, en Kansas City, en un edificio en Grand Avenue, cuando una nina de 14 años llamada Josephine tomó su último aliento bajo los escombros. Todo después de eso, cada asesinato, cada cuero cabelludo, cada ajuste de cuentas de 11 segundos, era solo pagar la deuda.